Clasificación taxonómica. Filum cordados. Subfilum vertebrados. Clase Reptilia. Orden Testudinata. Familia Podocnemiridas. Género Podocnemis. Especies: Podocnemis expansa o tortuga charapa, Podocnemis unifilis o tortuga tericae, Podocnemis bugli o tortuga galápaga llanera. Género Podocnemis de la Orinoquía colombiana. Nombre común: tortuga charapa. Nombre científico: Podocnemis expansa. Estatus global: preocupación menor. Estatus nacional: en peligro crítico. Estatus CITES: se incluye en el apéndice 2 en las especies que no necesariamente se encuentran en peligro de extinción, pero pueden ser susceptibles de no ser controlado su consumo. Es la tortuga dulceacuícola más grande de Sudamérica, siendo generalmente las hembras de mayor tamaño respecto a los machos. El caparazón se caracteriza por ser de color café y gris oscuro. El rostro de los juveniles presenta manchas amarillas y en el caso de los adultos de color gris. En la parte inferior de la cabeza se observan dos barbillas inframandibulares y una membrana timpánica de gran tamaño. El tamaño máximo registrado para esta especie está cerca de los 90 centímetros. En reporte se encontró en Colombia un caparazón de 80 centímetros proveniente del río Meta. El peso máximo reportado para esta especie es de 70 kilogramos. Se localiza en el continente suramericano, en los países de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Colombia se encuentra en las cuencas del Orinoco y Amazonas, y dentro de las subcuencas del Orinoco se resalta su presencia en los ríos Meta, Vita, Orinoco, Guainía, Inírida, Arauca, y dentro de las subcuencas del Amazonas se distribuye principalmente en los ríos Amazonas, Caquetá y Putumayo. La selección de hábitats se ve influenciada por la temporada de aguas altas y bajas en la cuenca del Orinoco. En la temporada de aguas altas, entre los meses de abril y octubre, se observa esta especie en zonas de bosque inundado y lagunas donde la disponibilidad de alimentos es mayor. En la época seca de verano, entre noviembre y febrero, las hembras utilizan zonas altas, principalmente las playas, para la anidación. En el periodo decreciente de aguas, de marzo a mayo, los tortuguillos juveniles y adultos se dispersan a caños y lagunas principalmente. Las crías y juveniles se alimentan principalmente de tallos, hojas y algunos invertebrados. En el Orinoco consumen frutos y semillas de árboles caídos. Y de manera general se considera que esta especie es omnívora, llegando incluso a consumir carroña. Se ha reportado en el Orinoco en la época de postura que esta especie experimenta un largo periodo de ayuno. En cuanto a su reproducción, dimorfismo sexual, este es notorio en adultos por el tamaño corporal de machos y hembras. Las hembras tienden a ser más grandes, los machos adultos tienden a presentar más manchas cefálicas, tamaño de la cola más largo y su caparazón es más redondeado y expandido posteriormente. En el desove en la zona del Orinoco, la época de postura comienza aproximadamente desde finales de diciembre a mediados de febrero. El comportamiento de postura se encuentra sincronizado de acuerdo a la época de aguas bajas. Esta especie anida principalmente en horas nocturnas, iniciando aproximadamente entre las 2 y 3 de la mañana. Para el río Meta, de acuerdo a los datos de reporte obtenidos, se observaron 2 hembras anidando a la luz del día entre las 6 y 7 de la mañana. Los niños tienen forma de bota con una profundidad de 80 centímetros aproximadamente y el tiempo de incubación varía según la temperatura, lo que a su vez determina el sexo de los tortuguillos. En las características y periodo de incubación de los huevos, ponen una sola vez por temporada reproductiva, entre 75 y 172 huevos redondos y flexibles. El promedio registrado de días de incubación para esta especie es de 61.4 días.
Nombre común: Tortuga terecay. Nombre científico: Prodromus unigris. Estatus global: vulnerable. Estatus nacional: en peligro crítico. Estatus CITES: se incluye en el apéndice 2 en las especies que no necesariamente se encuentran en peligro de extinción, pero pueden ser susceptibles de no ser controlado su consumo. Esta especie se distingue de los otros miembros de la familia Prodromiidae por tener un caparazón convexo y ovalado que alcanza su máxima anchura a nivel medio. Presenta una o dos barbillas bajo el mentón. El primer escudo marginal es un poco más ancho que largo y es la única tortuga dentro del género que posee los marginales posteriores levantados o revertidos. Adicionalmente, las patas son completamente palmeadas. El color del caparazón varía entre café oscuro y negro, y el plastrón es grisáceo. Los machos conservan los colores vistosos y poseen cola más larga y gruesa. En ellos el iris es verde amarillento y en las hembras tiende a ser negruzco. Es una especie de mediana familia, pero hace parte de las tortugas continentales más grandes de Sudamérica. Puede medir entre 40 y 50 centímetros de longitud de caparazón y alcanzar un peso promedio entre los 9 a 12 kilogramos en caso de las hembras, siendo estas más grandes que los machos. La especie habita en los sistemas hidrográficos de la Amazonía y Orinoquía en Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y las Guayanas. En Colombia se encuentra en los llanos orientales y en el sistema de ríos de aguas blancas de la Amazonía como el Putumayo, Guaviare, Guayabero, Caquetá, Caguán y el Bajo Mirití, Paraná, donde es muy escasa. Especialista en ecosistemas dulceacuícolas, la especie habita en caños secundarios tributarios de los grandes ríos y no tiene preferencia muy marcada por las aguas negras o blancas. Durante la época lluviosa migra hacia los lagos, madreviejas y bosques inundados, donde los ejemplares inmaduros permanecen por periodos de tiempo más prolongados que los que de su congénere la tortuga espansa. Solo habita en los grandes ríos durante el verano, cuando es la estación de anidación. Principalmente esta especie es herbívora a lo largo de su vida. Los neonatos comienzan a alimentarse después de un mes de nacidos. Prefieren un mayor porcentaje de los frutos y semillas que han caído de los árboles en las orillas de los ríos y en el bosque inundado. En ocasiones suelen ser omnívoras, pues también suelen alimentarse de insectos que caen al agua, de moluscos y también de peces muertos. En cuanto a su reproducción, el dimorfismo sexual de esta especie es bien marcado y se puede reconocer fácilmente por la diferencia de tamaño entre los machos y hembras, siendo ellas mucho más grandes. Adicionalmente, la muesca anal de los machos es en forma de U, mientras que la de las hembras es en forma de B, y la cola es más larga y gruesa en los machos. En cuanto a la coloración, los machos conservan en la cabeza las manchas amarillas de neonatos y juveniles y la cabeza es oscura, mientras que la de las hembras es café sin manchas. El iris es oscuro en las hembras y verduzco en los machos. En el desove, el periodo de postura de esta especie varía ampliamente a través del rango de distribución de la especie. En Colombia desova entre los meses de octubre a marzo. La postura generalmente sucede en la noche y, a diferencia de la Prodromus espansa, esta especie desova sola o en pequeños grupos. Puede llegar a poner hasta 2 y 3 veces en una temporada y antes del periodo de desove suele asolearse en troncos expuestos en las playas. Para depositar sus huevos en el nido, cada un hoyo en forma de bota, y la ubicación de estos nidos generalmente varía año tras año y puede ser de arena o barro. Anidan en playas altas y algunas veces entre caña o bravales. La forma del nido es como una botella y sus dimensiones varían entre 16 y 26 centímetros de profundidad.
Pone entre 20 y 46 huevos hasta 3 veces por temporada y suelen ser blandos con cáscara dura y alargados, y su periodo de incubación varía entre 50 y 85 días. Nombre común: tortuga galápago llanero. Nombre científico: Prodromus bovie. Estatus global: no listada. Estatus de categoría nacional: casi amenazada. Estatus CITES: se incluye en el apéndice 2 en las especies que no necesariamente se encuentran en peligro de extinción, pero pueden ser susceptibles de no ser controlados su consumo. Es una tortuga de tamaño mediano, pequeño, con un oscuro caparazón, convexo de forma ovalada, de color café claro o verde oliva oscuro. Tienen 5 placas vertebrales, 4 costales y 12 marginales. El plastrón es más claro, de tono crema. En los juveniles se observan manchas en la parte superior de la cabeza que se mantienen en algunos adultos, pero generalmente desaparecen con los años. Presentan 2 o 3 barbillas en la mandíbula inferior. Y el tamaño promedio de esta especie va desde los 23 a los 36 centímetros en hembras y en machos va desde los 17 a los 26 centímetros. En Colombia la mayor longitud reportada es de 34.4 centímetros de un espécimen colectado en Arauca. Esta especie es endémica del Orinoco, en Colombia y Venezuela. En el país se reporta para los departamentos de Arauca, Bichada, Casanare y Guaviare. El límite sur de distribución parece ser el río Guayavero y Guaviare. La especie generalmente prefiere cuerpos de agua pequeños como lagunas, esteros, morichales, remansos, cursos de agua lénticos o incluso hawaias. Raras veces se le encuentra en cursos de ríos principales y son más abundantes en aguas de tributarios, bosques inundados, esteros y pozos. Es una especie omnívora que incluye en su dieta tallos, hojas, semillas, elitros de insectos e incluso carroña. En Venezuela se ha reportado dentro de su dieta cangrejos del género Popiana y algunas macrofitas. Igualmente se ha descrito que en época de verano estas tortugas pueden forrajear en plantas terrestres cuando escasean las acuáticas. En cuanto a su reproducción, el dimorfismo sexual no es muy evidente en esta especie, sin embargo las hembras presentan un tamaño mayor respecto a los machos. Por su parte, los machos tienen la zona precloacal más larga y gruesa por la presencia del pene. En el desove esta especie anida en la sabana, cerca de las zonas arbustivas. El periodo de postura comienza en octubre y finaliza en enero. Las hembras ponen en horas de la tarde o en la noche y alcanzan a realizar 3 posturas por temporada. Los nidos tienen forma de bolsa con un costado más cóncavo que el otro. Además, se han observado en sustratos compactos donde las hembras logran cavar con la ayuda de uñas fuertes en las patas posteriores. El tamaño promedio está entre 6 a 8 centímetros de diámetro de boca y 5 a 10 centímetros de profundidad. Ponen entre 10 y 15 huevos alargados de cáscara dura, al igual que la Prodromus uniphilis. Esta especie tiene 3 ovulaciones, poniendo en promedio 42 huevos en una temporada, con un tiempo de incubación que va de 3 a 3 meses y medio.